Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy vamos a aprender logaritmos. Por ahí escucharon en algún momento la palabra logaritmos, o por ahí no. Es una operación matemática que está vinculada estrictamente con la potenciación. ¿Por qué? Porque a la hora de resolverlos uno necesita el concepto de potencia o de potenciación para poder realizarlo. Hay varios tipos de logaritmos, nosotros nos vamos a centrar en los dos principales, que son el logaritmo tradicional y el logaritmo neperiano o logaritmo natural, que también se llama. Vamos primero con la definición en sí de logaritmo matemáticamente y ver qué diferencia hay entre cada uno de esos dos logaritmos o de esos dos tipos de logaritmos. Los logaritmos entonces dijimos que eran una operación matemática. ¿Cómo uno escribiría esa operación? Vamos a escribir log de, obviamente, logaritmo. Va a aparecer la palabra log. Va a tener ese logaritmo una base, vamos a llamarlo A, y un argumento B. Normalmente está entre paréntesis, puede aparecer el paréntesis o no, eso es indistinto. Y esto me va a dar como resultado un valor C. Entonces dijimos que era una operación matemática. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué relación hay? Acá no me aparece ninguna potencia. Dijimos que justamente había una relación entre el logaritmo y la potencia. Bueno, aparece la potencia, ¿por qué? Porque a la hora de resolver estos logaritmos, yo lo que tengo que pensar es en lo siguiente. Tengo que pensar el valor A, ese valor que está abajo, como si fuese chiquitito del logaritmo. Yo lo tengo que elevar a una potencia C, es decir, el resultado de ese logaritmo, y al hacer esa potencia obtengo como resultado B, o sea, el argumento de ese logaritmo. Entonces fíjense que lo que yo hago es, a la hora de resolver un logaritmo, pensar en potenciación. Por ejemplo, si yo tuviese el logaritmo en base 5 de 25, esto daría 2. ¿Por qué da 2? Porque 5 elevado al cuadrado me da 25. Es decir, A elevado al número C me da el valor B. Entonces, de esa manera se resuelven los logaritmos. Esto es lo que se conoce como definición de logaritmo. Cuando les aparezca en algún lado aplicar la definición de logaritmo, lo que tienen que hacer es esto, es el cálculo básico a la hora de resolver un logaritmo cualquiera. Lo que pasa con los logaritmos es que lo que puede cambiar es justamente la base, el argumento. Ese resultado normalmente no lo tengo, ese resultado me falta. Entonces yo lo que tengo que hacer para resolverlo es justamente encontrar esa potencia, porque estos dos números ya me lo dicen. Vamos ahora a ver los distintos tipos de logaritmos que hay. Bien, acá tenemos dos tipos de logaritmos distintos. En uno fíjense que aparece la palabra log, lo mismo que veníamos viendo antes, base A, argumento B. Y después tengo el otro tipo de logaritmo que dice ln. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un logaritmo tradicional, un logaritmo decimal, vamos a llamarlo, yo lo que tengo acá es la palabra log, una base que puede ser cualquier valor y un argumento b. Ese valor a que está acá, siempre el valor de a va a ser mayor que 0, o sea, siempre tiene que ser positivo ese valor de a. Y además, nunca va a ser 1, jamás va a ser 1. ¿Estamos? Entonces, el valor de A cumple dos condiciones. Tiene que ser más grande que 0, es decir, tiene que ser positivo obligatoriamente, pero no puede ser 1. Y además, B también tiene que ser positivo, es decir, mayor a 0. O sea, los dos números de acá, ambos positivos, nunca les va a parecer que el número B o el número A sea negativo,
Y además, el valor de A no puede ser 1 nunca. El valor de B sí, el valor de B no importa. Ahora, ¿qué pasa en este caso? O sea, los valores de estos, fíjense, pueden ser cualquier cosa, ¿no? El A puede ser 14, 1000, 130, 1,49, o sea, no importa. Lo mismo B. En cambio acá, el logaritmo natural o logaritmo neperiano, por eso se escribe ln en vez de log, la característica que tiene es que esa base que acá está, que no, o sea, existe esa base A, pero no se pone, justamente no se escribe porque todos los logaritmos naturales o neperianos tienen la misma base, tienen base E. ¿E qué es? E es un número. El número E es como el número pi o como el número phi. Son números irracionales. Es un número específico. Obviamente uno lo puede aproximar, como así decimos que pi es 3,14. Nosotros podemos determinar que E vale 2,71, por ejemplo, que son los dos primeros, o sea, la parte entera y los dos primeros decimales, pero hay que tener en cuenta siempre que es un número irracional, o sea, es infinito. Entonces, los logaritmos naturales tienen base E, siempre es lo mismo, siempre es E, no cambia. En cambio, este tipo de logaritmos sí, porque A puede ser cualquier número. Y obviamente B, en este caso, por supuesto, también tiene que ser mayor que 0. La condición de que el argumento sea positivo es para todos los logaritmos. En cambio, las bases de este estilo tienen que ser positivas, mayores y distinto que 1, y en este caso siempre va a ser E la base. Es la única diferencia. Es decir, en vez de utilizar el número que tengo acá para resolver B, voy a utilizar E. Es un número decimal, número cualquiera, así que no tendríamos ningún problema. Obviamente va a ser un poquito más complejo resolverlos porque estamos trabajando con números decimales en vez de con números enteros. Nada más. Esto vendría a ser la parte más básica para entender logaritmos. Lo que vamos a hacer en un próximo video es entender o aprender cuáles son las propiedades que existen dentro del cálculo de logaritmos. Espero que se haya entendido el concepto de logaritmo y cómo se resuelve, y nos vemos en un próximo video.